TV, el canal de Arequipa, nuestro canal. 25 años contigo. Amigos televidentes, muy buenas noches. Estamos en estas fiestas que todavía se extiende. La Navidad, eso nos ilustró la anterior semana Monseñor Javier del Río Alba. Y dentro de ello vimos que una estrella fue la que guió a los Reyes Magos y ahí podemos hablar de astrología y de constelaciones. El día de hoy vamos a hablar de constelaciones, pero no de ese orden, sino de constelaciones familiares. Y este viene a ser el segundo capítulo, ya que nuestro invitado especial para esta noche es el doctor Enrique Pozo González, quien es magíster en medicina bioenergética o alternativa, con quien vamos a hablar el segundo capítulo, porque así nos los prometió, de lo que son las constelaciones familiares y el efecto que tiene en la salud, bienestar o malestar de todas las personas. Voy a una pausa comercial y en momentos estoy con ustedes. Permiso. Amigos televidentes, tal cual les manifesté hace unos momentos, ya estamos con el doctor Enrique Pozo González, magíster en medicina bioenergética, además de ser químico farmacéutico. Para comenzar, Enrique, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, siempre es excelente estar contigo. Permíteme mandar un saludo a todas las personas que nos ven y que nos oyen, y espero que este año sea para todos muy provechoso. Muchas gracias, lo propio para ti, Enrique. Belén. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Doctor Enrique, hace un momento mencionaba que usted era la base de su preparación de ser químico farmacéutico, pero aparte tiene el ser magíster en medicina bioenergética y algo más era. Especialista en tratamiento bioenergético. Correcto. Ahora, para ponernos al día, tan solo, ¿en qué consiste esta maestría, este magíster que usted ha hecho? Bueno, esta maestría la brinda la Universidad Católica de Santa María en su escuela de posgrado. Y la maestría lo que nos enseña es un enfoque diferente de lo que es la medicina. Es decir, no estamos cuestionando los métodos de la medicina convencional, pero en esta medicina se enfoca diferente lo que es un tratamiento y lo que es el proceso en sí de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un dolor de cabeza, ¿no? El dolor de cabeza para la medicina convencional es simplemente eso, es un dolor de cabeza y le damos un analgésico y listo. Para la medicina bioenergética, para la medicina integrativa, es no solo el dolor de cabeza como tal, sino cuál es el origen, de dónde viene, cuál es la causa. Porque la medicina bioenergética lo que trata es de encontrar la causa para solucionar el problema desde su origen, no simplemente como un paliativo. Correcto. Ahora, le preguntaba esto porque en anterior oportunidad
tuvimos otro programa acá y me han pedido muchas personas que lo entreviste porque es un enfoque diferente, ¿no? Y usted nos prometió ampliar un término que utilizó y empezó a desarrollar, que eran las constelaciones familiares, a lo que yo les dije, no estamos en astrología. Sí lo recuerdo. ¿Recuerda? Claro que sí. Entonces, si nos puede dar un alcance de lo que son las constelaciones familiares. ¿Cómo no? Con todo gusto. Una constelación familiar es un programa inconsciente que se va armando conforme la persona va desarrollándose en la vida. Cuando nosotros nacemos, lo que sabemos de manera automática es que si me acercan al pecho de mi madre, voy a buscar el pezón y voy a succionar, porque así sobrevivo. Correcto. Y obviamente, de manera también automática y natural, el organismo, luego de tener una absorción de alimentos, un nutriente, lo procesa y lo elimina. Eso es automático, eso no puede cambiar. Pero la forma de cómo hago para vivir en este mundo, tengo que aprenderlo. Y lo aprendo de modelos. El modelo masculino, que viene a ser el padre, y el modelo femenino, que viene a ser la madre. Son los modelos más potentes. Hay otros que pueden ser los abuelos, los hermanos, los primos y el resto de familia y amigos. Pero estos dos modelos son muy importantes porque de ellos voy a aprender cómo se hace para sobrevivir en este sistema, en este mundo, en este universo, o llámenlo como quieran. Entonces, cuando yo soy mayor y voy creciendo, obviamente voy a estar sometido a situaciones determinadas. Y mi organismo tiene que tener la capacidad de ayudarme a resolver estos acontecimientos, estos sucesos. Cuando yo conscientemente no sé cómo solucionarlos, voy a recurrir a las instrucciones que grabé cuando era pequeño. A eso le llamamos constelación familiar. De este mismo modo, cuando el organismo se ve sometido a una dificultad de salud, por algún motivo, va a reaccionar usando estas constelaciones familiares. Es decir, tengo una gripe, ¿cómo mi organismo va a responder o cómo va a evolucionar en este transcurso de gripe? Habrá personas que habrán aprendido por constelación familiar a tener la gripe con la nariz tapada o a tener mucho flujo, a otros les sangra. Hay muchas características y esto depende de la constelación familiar, claro, obviamente también de las condiciones ambientales y externas, ¿no? Pero básicamente el hecho de cómo reacciona el organismo hacia la enfermedad depende de la constelación familiar. Ahora, doctor, usted dice de que estas constelaciones familiares vienen de los padres. ¿Y qué pasa si al niño le faltó uno de esos modelos? Normalmente puede pasar. Tu pregunta es excelente, muchas gracias. Me permites aclarar esto. Cuando una persona, digamos, nace y tiene sus modelos, que son papá y mamá, pero por alguna circunstancia uno de los dos no existe, el niño tiene que encontrar un equivalente. No va a reemplazar al modelo que le falta, pero tiene que encontrar uno que lo pueda reemplazar en el sentido de que sea equivalente para aprender cómo hace para hacer o ser. El varón aprende a ser varón porque tiene el modelo masculino, el modelo de papá. La niña aprende a ser mujer porque tiene el modelo femenino, el de mamá. Pero si en algún momento uno de estos modelos no está, el inconsciente va a tratar de buscar otro modelo, que entonces será, por ejemplo, el abuelito, el hermano mayor o el tío, del cual va a tomar la información para saber cómo se hace para hacer o para ser. Y por ejemplo, en el caso de que estas constelaciones familiares o estos constructos se hayan dado de una manera mala, en un mal contexto, o sea, erróneamente, digamos, ¿no? ¿Cuál sería la forma de remediarlo para que esa persona no se quede pegada en el pasado y pueda, digamos, seguir desarrollando o subsanando esas carencias que en algún momento tuvo? Claro. Y eso, completando lo que dice Belencita, sabemos, por lo que tú nos has explicado, tú por tus estudios, que la psiquis, o sea, la mente, actúa sobre el soma, que es el cuerpo, ¿no? Y la mayoría de enfermedades son psicosomáticas. No es una hipocondría, que es una enfermedad imaginaria, sino que la mente está actuando sobre el cuerpo. En el caso de la pregunta de Belén, que me parece recontra válida, entonces, en tu ciencia, ¿cómo podemos remediar estas situaciones? Desde el punto de vista de la medicina bioenergética, la salud tiene algunos niveles. Hablamos de una salud física, de una salud mental, de una salud espiritual
de una salud sentimental. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar dónde está el origen de ese proceder, ¿no? Y luego tenemos que ver cómo es que la persona responde a esa situación. En homeopatía, voy a tomar un poco el concepto para que quede claro, se puede clasificar al proceso de enfermedad de 3 formas: sora, psicosis y luesis. Voy a poner solamente un ejemplo para que quede claro. Supongamos que en este momento hay un temblor o un terremoto. Sora reacciona de manera lenta. ¿Sora qué significa? Sora es una tipología homeopática para un proceso de enfermedad. Ya, homeopática. Claro. En un momento hablaremos de la homeopatía. Deriva de la psoriasis. Correcto. Por la sintomatología, no por el padecimiento. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Una persona de tipología Sora es muy lenta en su reacción. Entonces, de pronto el terremoto está y cuando él toma conciencia y quiere tomar cuidado, de repente ya pasó el evento. O ya sufrió el accidente. Es posible, ¿no? Es decir, ya le cayó algo encima, puede ser. Si fuera Congreso, fuera alguien del Congreso, esperemos que todos tengan esa sintomatología, con honrosas excepciones. No voy a entrar en ese tema. Nada, es bueno, claro que sí, lo entiendo. Otra tipología, como decía, es la psicosis. ¿Sí? Psicosis es una tipología que, sí, o sea, ocurre el evento, reacciono rápidamente y busco un lugar para protección y me quedo ahí. ¿Sí? Lues o luesis es la tipología de que si el tipo está en un tercer piso se tira por la ventana de inmediato. No mide. No mide consecuencias. Los procesos patológicos son exactamente iguales. Dependiendo de la tipología que uno presenta, la patología puede transcurrir lentamente, en el caso de Sora, puede tomar años y la persona evoluciona gradualmente, ¿no? En el caso de psicosis, la patología no va a ser tan larga, pero tampoco tan corta. Va a tomar un tiempo promedio. Y el proceso de luesis, si es una enfermedad tipo cáncer, el cáncer lo mata en 3 meses o 6. O sea, es muy rápida la evolución. Los procesos patológicos son iguales. Y esto se activa no solamente por los genes, sino también por la constelación familiar, por lo que hemos aprendido. A eso nos referimos con constelación familiar. ¿Cómo es que el organismo reacciona frente a ciertos eventos? Ahora, la constelación familiar, no digo la tipología de patología. De repente estoy haciendo un trabalenguas, pero espero que me entiendan. No, creo que es claro. Entonces, ¿la constelación familiar puede cambiar? Sí. La constelación familiar entra en el rango del inconsciente. ¿Pero puede cambiar? Sí. Para eso necesitamos 3 requisitos. ¿Cuáles son? El primero es aceptar. Es decir, yo tengo un proceso que quiero cambiar, tengo que aceptar que lo tengo primero. Para lograr eso, para lograr la aceptación, necesito previamente entender y comprender por qué tengo el proceso y para qué lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que mi organismo me quiere decir a través de este proceso? Una vez que lo acepto como parte de mí y algo que tengo que cambiar, recién puedo empezar el proceso de cambio, porque no puedo cambiar lo que no acepto que tengo. ¿Sí? El segundo paso es el saber cómo, es decir, tener el conocimiento. Muchas veces uno dice, ¿no? Por ejemplo, estoy con sobrepeso, tienes que tienes que dejar de comer, tienes que hacer dieta, tienes que hacer ejercicio. Sí, ya sabemos lo que se tiene que hacer, pero la pregunta es, ¿cómo hago eso? O sea, ¿cuántos minutos de ejercicio debo hacer? ¿Cuál va a ser la comida que debo ingerir para bajar de peso como quiero? O sea, tengo que saber cómo se hace. ¿Sí? A eso le llamamos conocimiento. Y el tercer elemento que es muy importante es la voluntad, el querer. Porque de nada sirve que yo acepte que debo cambiar algo y que sepa cómo cambiarlo si no tengo la voluntad de cambiarlo. Entonces, para cambiar una constelación familiar, básicamente necesitamos hacer un ejercicio de identificación del problema, que en realidad no es un problema, es simplemente el organismo ha presentado o presenta estos cambios fisiológicos, anatómicos o psicológicos para darme a entender que tengo que mejorar algo. Uno de los grandes errores que se comete es que normalmente, ¿no?, el homeópata, cuando no tiene un conocimiento fundamentado,
es como, viene un dolor de cabeza y normalmente dan una aspirina. Lo que él hace es, en vez de la aspirina, da el homeopático. Pero no se trata de reemplazar un medicamento por otro, el homeopático no trabaja así. Es decir,